Estimados amigos del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único, bienvenidos a una nueva edición de Mundo Contable, porque hoy vamos a analizar un tema que seguramente, en más de una opinión, constituye una labor titánica, una labor que tomará probablemente muchos años, si no décadas, que es el saneamiento gubernamental contable y su impacto en los estados financieros. Esta enorme labor que involucra a miles de servidores e instituciones públicas, seguramente habrá más de un pesimista que considerará que será un trabajo que no dará sus frutos, considerando también obviamente el añadido de la corrupción enquistada en todo nuestro sistema. Está nuevamente con nosotros y tenemos el gusto de saludar a William Silva Fernández, contador público colegiado y contador general del INDECI, para tratar este interesante tema. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, lo que hablaba, ¿cuántas décadas tomará poder sanear contablemente al Estado, contable y financieramente? Ese tema de saneamiento no viene desde ahora, ya se viene de 2011 tratando de depurar las cuentas contables con el Estado que son mayores a 10 años. Inclusive tenemos la resolución directoral, la 011 y la 012 del 2011, donde te indica cuáles son las normas, lineamientos, pausas y procedimientos para hacer el saneamiento contable, que no lo hacen. No lo hacen por la responsabilidad administrativa y funcional que eso te va a llevar, porque no es fácil decir, tú me debes, por ejemplo, William Silva, tú me debes o al Estado, te saneo la cuenta o te la depuro, porque depurar significa retirar la contabilidad y desaparecer la deuda. Es la responsabilidad que nos puede generar también a nosotros de que limpiemos una deuda y que después aparezca el deudor y diga, tú me estás debiendo, sí, pero yo no lo tengo en mi cuenta. Entonces es una responsabilidad también muy funcional en las cuales nos puede generar un perjuicio. Pero la Contraloría y la ANMEF ya nos indicó que tenemos hasta junio del 2023 para sanear todas las cuentas posibles y sustentadas, en las cuales ya no va a generar dolo a futuro o un perjuicio a futuro. Este saneamiento de cuentas lo podemos agrupar, digamos, cuentas por bienes y servicios, cuentas judiciales por pagar también, o sea, ¿en qué grandes grupos los podemos agrupar? Ahorita solamente puedes sanear lo que es las cuentas del activo y pasivo, nada más, que incluyen deudas, por ejemplo, tributarias, deudas de remuneraciones, bienes, servicios, siempre y cuando no estén en algún juicio o estén en sentencia judicial. Dependiendo también, porque ahora la NIC 19 del sector público ya te dice de que tienes que provisionar aquellas que solo tienes montos por pagar. Significa de que si yo tengo un juicio con el Estado de hace 15 años y hasta ahora el Estado no me da el monto mediante resolución, tendría que depurarla y sacarle la contabilidad. O sea, no corresponde al monto que liquida el juez, sino exacto. Solamente en esa instancia es que ya se puede proveer, digamos, ese monto a la contabilidad. Así es, por eso que la NIC 19 te dice ahora que uno provisiona ya cuando se refleje el monto mediante resolución judicial. Cuando el juez ya te dice, señor, tiene que pagar, recién en el módulo de sentencias judiciales figura el monto y con eso recién provisionamos. Antes no puedes hacerlo y ahora es lo que se está generando el problema que viene el saneamiento contable. Sabemos que en el Estado los juicios no van a parar, ya sea por reembolso, por deudas, por contrataciones con proveedores, pero mientras no haya un monto no se provisiona. Ahora bien, en varias entidades, incluyendo la de nosotros, por ejemplo, tenemos montos con aseguradoras, personas que han viajado de comisión de servicio, han sufrido un accidente, pero no han cobrado hasta ahora la prima, ya tienen como más de 6, 7 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora nosotros? Es notificar a la parte legal para que ellos tomen las acciones notariales, judiciales, procesales. Si es que no hay respuesta, recién pasamos a un proceso de saneamiento. No puedo hacerlo de oficio. Por ejemplo, si yo tengo en el almacén bienes, no sé, pues atunes que ya se malograron, y yo la tengo contablemente registrado, ¿por qué? Porque mientras no me dé de baja, yo en la contabilidad la figuro. ¿Cómo saneo? Tengo que pedir un informe al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene que pasar al proceso, y cuando digan esos bienes ya no son comestibles, ya se dañaron, recién con eso doy mi saneamiento contable para poder darle de baja.
Es un proceso. Como pasa con las vacunas también de COVID, ¿no? Exacto, lo que pasó recientemente. Que ya se vencieron. Por ejemplo, ya se vencieron, pero la norma dice que son 10 años que todavía tengo que tenerlas ahí. ¿Por qué? Porque independientemente de ello, nosotros tenemos que hablar con el proveedor para ver qué pasó. Quizás el proveedor tenga la razón o no tenga la razón. De acuerdo a ese informe que el proveedor emite, interviene la OCE, viene las contrataciones, y tenemos hasta 10 años para mantener esa deuda hasta que el juez nos diga o le pagas o ganaste. Una pregunta que se deben estar haciendo muchos es ¿en qué medida constituyen serios obstáculos a este saneamiento? Uno, temas de actualidad y de omnipresencia prácticamente. Corrupción y el estado de emergencia, digamos, climático o también político que hemos vivido hace pocos meses, ¿retrasa de sobremanera este saneamiento? Claro, nos retrasa en el sentido de que si yo sé que tengo actualmente, por ejemplo, bienes de ayuda humanitaria que atender ya sea por salud, Ministerio de Salud, por INDECI, por Defensa, en las cuales mis bienes las tengo ahí, pero no puedo movilizarlas debido a que tengo un proceso de conciliación con el proveedor, no puedo tocar los bienes. Por ejemplo, si yo contraté con un proveedor que me tiene que entregar 1000 cajas de vacuna, pero yo le pedí que sean vacunas con este compuesto químico y no me da ese compuesto químico, así hay emergencia sanitaria, no puedo tocar esa vacuna porque está en proceso. Así la gente lamentablemente esté muriendo, no puedo tocar hasta que no haya una conciliación y el juez diga sí. Señor, esas vacunas retírelas o manténgalas porque el proveedor le va a otorgar otro nuevo lote. Y este es un tema muy sensible, sobre todo en el área de salud, ¿no? Que es cuando más urgentemente se necesitan los recursos, ¿no? Así es, por eso es que ese problema de las vacunas que se han vencido era por la fecha, que fue una fecha muy próxima a vencer que dio el proveedor y no se pueden entregar mientras se mantenga en juicio. Entonces, lamentablemente, a veces hay cosas que el Estado no puede hacer y yo sé que la población a veces no entiende también la posición del Estado. ¿Por qué? Porque si yo saco esas vacunas que están en juicio, en las cuales yo sé que hace daño a la gente y entregarlas, sí puedo perjudicar, pero no puedo tocarlas porque estoy en problema judicial y la población no va a entender que hay bienes que no puedo tocar. Eso nos hace ver que hay algunos sectores en los que esta labor será más complicada que en otros. El sector salud, por la naturaleza de los ejemplos que estamos tocando, obviamente que cada vez que ocurre algo, cada epidemia, cada pandemia, cada ola de enfermedades y cada compra de emergencia que se hace, retrasa más la labor de esta adecuación o este saneamiento. Pero hay otros sectores en donde digamos que son, entre comillas, más burocráticos, más automáticas las compras de los recursos y de los servicios, que probablemente sea más sencillo poder hacer el saneamiento. Así es. Lo que pasa es que hay entidades que son bienes que entran y salen. O sea, es de salida inmediata. Por ejemplo, lo que es Ministerio de Turismo, Comercio, Vivienda, que son proyectos directos. En el caso que ministerios o pliegos que son abastecedores es más complicado hacer un saneamiento. Por ejemplo, si yo tengo latas de atún y yo sé que la población necesita y ya esas latas vencieron, no puedo pedir más lote hasta que primero no sanee las que tengo en almacén. Entonces, eso es lo que nos genera el saneamiento contable, que tengamos bienes en stock, pero no podemos comprar más debido a que primero tenemos que limpiar y sacar esos bienes que pueden también dañar a los bienes que puedan ingresar, porque ya esos bienes están contaminados y poner lote nuevo puede generar también contaminación al mismo ambiente. ¿Qué pasa si no se cumple con el plazo establecido para el saneamiento total? Ahorita se forma un comité de depuración contable. Está integrado por el titular de pliego, contabilidad, tesorería, el especialista contable o el integrador que le llamamos nosotros, y lo que es el área usuaria. Por ejemplo, si no se cumple hasta junio 2023, lo que va a suceder es que notifican al jefe de pliego y puede generar la interpelación y las amonestaciones administrativas que esto va a ocasionar. Porque lo que se quiere ahorita es saber el Estado qué tiene para dar a la población. Si yo estoy en una emergencia, ahorita lo que está sucediendo en el Perú, y yo tengo, no sé, 1 millón de botas por repartir, pero no puedo tocarlas
que esas botas, quizá yo pedí en talla 20 y me dieron talla 22. No es el proceso. Por lo tanto, la OCE te dice, sabes que esos bienes no cumplen con los términos de referencia y no puedes tocarlos. Se quedan ahí, puede pasar 5 o 6 años. Llega a los 10 años, entra saneamiento contable. Para ello yo tengo que enviar una notificación a la OCE hace su proceso con el proveedor, va a la Procuraduría y Procuraduría recién te va a decir, señor, efectivamente el proveedor no va a cumplir, ya está sancionado, pase a saneamiento contable. Hay que estar bien sustentados los documentos. ¿Por qué? Porque supongamos de que yo no haga ese sustento y saneé la deuda, o la depure y la saque a la contabilidad, y después la OCE me diga, no, señor, ya ganó, no hay marcha atrás, no tengo plata. Y ahí sí nos generaría todo un proceso ya administrativo, sancionador al funcionario que retiró de la contabilidad sin primero sustentarse bien por qué lo está sacando. Exacto. Las municipalidades suelen ser una cantera de procesos judiciales laborales. ¿Esto retrasa también a nivel nacional este proceso de saneamiento de la contabilidad del Estado? Sí, porque ahora las contabilidades son independientes. Cada gobierno local, gobierno provincial, regional, ministerios, tiene su propio saneamiento. Y cada mes ingresan a mes de partes centenares de procesos laborales. De denuncias. Es la de nunca acabar. ¿Cómo podría culminarse si una vez que uno ya va a presentar el trabajo finalizado, ese mismo día entraron más juicios? Exacto. Lo que pasa es que es un poco complicado en lo que es la parte laboral. Por eso es que en nuestro caso lo que estamos haciendo ahora es enviar a recursos humanos todos el saldo o el monto que yo tengo contablemente provisionado para lo que son vacaciones truncas o liquidaciones. Y a recursos humanos tendría que hacer su gestión y empezar a averiguar quiénes son esas personas, porque puede que sean fallecidas o pueden de que estén en estado, digamos, no mental o no físico, para poder entender, porque las deudas no son transferibles, entonces tiene que ver todo ello. Si ya, supongamos, el trabajador que inició un juicio lamentablemente falleció, con eso recién pasaríamos a un saneamiento contable, pero para ello tenemos que contar el acta de defunción. O sea, es un proceso que no es fácil hacer todo ello. Muy bien, los contadores públicos colegiados entonces este año tienen que ir contra el reloj, contra el calendario, y probablemente desarrollar el doble del trabajo para el cual fueron contratados, o es un área especializada la que en todas las instituciones se va a dedicar específicamente a este saneamiento. No, ahora estamos con más carga los contadores. Horas extras. Horas extras. Ahora, ¿por qué? Porque la sociedad de auditorías, que vienen por parte de la Contraloría, lo que te dicen, señor, vamos a auditar 2022 y necesito su plan de depuración contable. Significa que tú ya tienes que tener un plan de depuración, qué es lo que vas a hacer el siguiente año. Y eso te evalúa la Contraloría. Si no, te lo colocan como una observación dentro del informe final de auditoría. ¿Esta depuración debería hacerse cada qué tiempo? Porque probablemente hoy estén ustedes, los contadores, pagando las consecuencias de una acumulación de muchos años, ¿no es cierto? Para evitar que se vuelva a producir en el futuro, ¿cada cuánto tiempo debería hacerse esta depuración? No hay digamos, hasta junio, y no ha salido de aquí a cuántos años, pero sí sería bueno, por la experiencia que tengo, que al menos debería hacerse cada cierre anual, para saber cómo es que está cerrando tu entidad respecto a las deudas que tiene o a lo que se pueda venir. Entonces sería bueno, sí, anualmente hacer una conciliación de todas las deudas que tiene el Estado, para saber qué es lo que nos va a venir y qué es lo que tenemos que provisionar también. ¿Están previstas algunas sanciones por no cumplir con el plazo? Aún no. Lo único que está haciendo ahorita el MEF es solicitar información, si ya se forma el comité, tu grado de avance, tus cuentas y todo lo necesario, pero supongo que a partir de junio ya sacarán el reglamento, porque digamos que esta es la primera vez que se va a hacer todo este proceso y es para el contador. No es que se forma digamos, es el comité, pero es contabilidad dentro de tu función hacerlo, no es independiente. Muy bien, le agradecemos a nuestro amigo el señor William Silva, contador público colegiado y además contador, por cierto, de una institución tan vigente actualmente como el Instituto Nacional de Defensa Civil, por su presencia y por tocar este tema tan importante. Así es. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por su presencia y a ustedes, amigos, por su audiencia. Los vuelvo a ver en otra edición de Mundo Contable, como siempre, gracias a la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único.